Hace un par de días vi un vídeo en internet de un tío que iba al aeropuerto y le decía al señor de la aerolínea que quería comprar un billete. Cuando el señor de la aerolínea le preguntaba a dónde, él simplemente respondía: donde tú quieras. Me pareció una idea tan brillante que es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Pero le vamos a dar una vuelta para que sea un poquito más interesante. Y es que como no sé dónde vamos a ir, he pensado que sería divertido calificar el destino al que vamos. Es decir, hacer una nota respecto a las siguientes cosas: 1. Contexto histórico. 2. Comida. 3. Sitio turístico. Y 4. Actividad a hacer en la ciudad o el destino que vayamos. Creo que lo que se me hace más raro de todo es que he tenido que hacer la maleta sin saber a dónde voy. O sea, bueno, ni siquiera saber si me voy. O sea, yo no tengo ningún vuelo ahora. Me hace una gracia que normalmente buscas aquí tu vuelo para saber a dónde tienes que ir. Yo lo miro para saber cuáles son las posibilidades. Imaginaros que acabo en Sao Paulo o igual en Estambul. O podría ser que hoy pasáramos el día en Roma. No lo sé, no lo sé. Hola. Es para comprar un vuelo. Vale, ¿para dónde? Para donde tú quieras. Para donde yo quiera. Sí, sí, me da igual. Mientras sea para hoy, da igual si es por ahora o más tarde. ¿Y rango de precios? También le da Lo que tú quieras. Vale. Hamburgo. ¿Edimburgo? Hamburgo. Hamburgo. ¿Eso es Alemania? Sí. Venga. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Tú lo decides? Yo decido. Sí, sí. Pues Hamburgo. Travel Family al 401. Que 401, la chica ya lo sabe, vale. Y ahí le hace el check. Genial, muchas gracias, oye, que vaya bien. Claro, es que yo nunca había visto algo así, o sea, este es mi vuelo, esta es mi reserva, aquí está el sablazo. De hecho, ya tengo a alguien esperándome para hacer el check-in, o sea, me han reservado un mostrador. Esto empieza muy bien, la verdad. Sí. ¿Has perdido el vuelo? No he perdido ningún vuelo, simplemente he comprado un vuelo. Vale, perfecto, muchas gracias, que vaya bien. Rápido y sencillo, ¿eh? Pensaba que iba a ser más complejo, no sé por qué. Por una gran parte es un palo que salga dentro de 4 horas el vuelo, pero a la vez necesito tiempo para organizarlo. O sea, es que no tengo ni dónde me voy a quedar a dormir. No sé por qué estoy tan emocionado, creo que simplemente es porque está saliendo bien. Claro, es extraño coger un hotel si no conoces la ciudad, en plan, no sé dónde está el centro, no sé dónde están las cosas interesantes. Vamos a llegar por la noche, lo importante es coger un hotel y organizar lo que vamos a hacer mañana. Ahí está. Me hace una gracia que hace un par de horas no sabía qué destino iba a salir en la pantalla y nos vamos a Hamburgo, de verdad, o sea, mi vida. Hace tantos años que hago vídeos de viaje que nunca grabo el aeropuerto de Barcelona, siempre empiezo en el destino, pero van sacando nuevas cosas. Y fijaros en esta caseta, es como una tienda que se gestiona sola y hay un robot que te da los artículos. Vamos a probarlo, no tengo sed, pero igualmente vamos a comprar un agua. Agua, vamos a coger la más barata. Le damos a pagar, tarjeta de crédito. Cogemos este. Veo cómo está cogiendo mi agua de ahí y entiendo que me la va a servir. Estoy un poco expectante, la verdad. Mi pedido es el 184. Acabado el servicio de pedido 184. ¿No sé si soy yo? Está saliendo por el canal 2. Hay como una cinta. Ah, tengo que volver a enseñar el QR. Entregando pedido 184 por el canal 2. La verdad sería mucho más rápido que lo hubiera cogido yo y lo hubiera pagado en una máquina. Entiendo que simplemente es para captar atención porque realmente no hace el servicio más rápido. Pero bueno, interesante, no está mal. Vale, deja un momento la maleta que voy a poner esto. Este era el principal problema que pensaba que podía tener. Hace mucho frío. Mirad esto. Ah, no, que hay nieve y todo, ¿no? O sea, yo he venido con esta chaqueta solo. Estoy jodido. Steak and Burger Hotel. Todo el día, ¿eh? Todo el día para esto. De verdad, creo que ahora lo único que me apetece es... da igual, ya he dormido.
vamos a desayunar y hablar del sponsor de este vídeo, Revolut. Os he hablado 1000 veces de este banco, pero es que es el que utilizo. De hecho, ya me habéis visto pagar unas cuantas cosas, desde el billete, la bebida esta en la caseta robotizada e incluso el taxi que me ha llevado hasta aquí. Y te voy a explicar algunas de las razones por las que creo que tú también deberías utilizarla. Empecemos por lo básico. Revolut es un banco digital que puedes abrir tu cuenta en menos de 5 minutos y es por eso que ha sido en 2025 la app de banco más descargada de toda España. Y no me extraña, porque llevar esto en el bolsillo te hace estar muy tranquilo. De hecho, pensad bien, yo no sabía dónde me iba, pero es que con Revolut no tienes que preocuparte de eso, ya que puedes cambiar desde la aplicación tu dinero a otra divisa. Imaginaros que hubiera acabado en Marruecos en vez de Alemania, o simplemente pagar con la tarjeta y dejar que lo haga automáticamente. Es que incluso puedes dividir rápido tus cuentas por divisas, es decir, tengo 500 euros, 300 dólares y 35 francos suizos. Y en Revolut tienes diferentes suscripciones, desde la estándar, que no cuesta dinero, hasta la que a mí me va bien, que es la Ultra, que tiene muchas ventajas que he podido utilizar, por ejemplo, en este vídeo. Y es que he tenido que esperar 5 horas en el aeropuerto, pero con mi Revolut Ultra tengo incluido pases ilimitados a la sala VIP, es decir, a los lounges de los aeropuertos. Desde que lo tengo no sabéis lo que lo agradezco. Comida ilimitada, bebida ilimitada y un espacio mucho más tranquilo para poder pasar tus escalas o, en mi caso, tener que esperar. Pero después de todo, creo que lo más importante es que la aplicación es demasiado intuitiva. Siempre que algún amigo mío prueba la aplicación, prueba el banco, me acaba diciendo lo mismo, es demasiado intuitivo. Voy a recrear, ¿vale? Yo voy a pagar en un sitio tal, no sé qué, y de repente no encuentro mi tarjeta Revolut. No sé dónde la he dejado, no sé si me la he dejado en casa, si la he perdido. Entro en la aplicación y la congelo en 5 segundos. Si luego la encuentro, la descongelo, pero al menos me quedo tranquilo de que nadie me va a robar el dinero. Lo que quiero decir es que todo es muy fácil. Y por si aún no te has decidido, que sepas que si te registras ahora con este QR de aquí, vas a entrar directamente en un sorteo de 10.000 euros que se introducirán a tu cuenta, además de, para todos vosotros, 20 euros de bienvenida después de vuestra primera compra. Vuelvo a decirlo, código QR aquí, si no tenéis el link en la descripción. Y gracias Revolut por patrocinar el vídeo. Y ahora sí, nos concentramos en nuestra investigación. ¿Vale la pena Hamburgo? Vamos a verlo. Y vamos a empezar por la parte de la historia para entender un poquito de contexto de esta ciudad. Y es que para mí es importante cuando visito una ciudad si realmente fue importante. Y en este caso, desde luego que sí. Como veis a mis espaldas, un gran barco, me encuentro en el extenso puerto de Hamburgo, que tomó y toma un papel muy grande desde hace siglos. Y es que esto de aquí era la puerta de entrada de Alemania. Y no solo eso, sino que desde aquí también salían muchos inmigrantes hacia Estados Unidos. Y eso nos lleva probablemente a probar el plato de comida que vamos a probar hoy, típico de Hamburgo. Y dándole una vuelta. Y es que esto que veis aquí evidentemente no es el mar, es el río Elba, que comunica con el Mar del Norte a bastantes kilómetros. Y todo el paseo del puerto es realmente bonito. Eso sí, he de reconocer que hace un jodido frío aquí que no tiene sentido. Evidentemente este es un espacio mucho más abierto, hay mucho viento, pero es que no solo ayer cuando llegué vi nieve, sino es que encima la gran parte de los canales están congelados, o sea, hace mucho frío. Pero es que la vista del puerto, con los trenes pasando por aquí, los edificios portuarios... Estoy muy feliz porque evidentemente no me esperaba nada de esto. Yo era como vosotros, no sabía nada de Hamburgo antes de venir. Me he venido a otra zona de la ciudad para venir a comer. Vamos a probar el plato más típico de Hamburgo, que como muchos habéis adivinado es la hamburguesa. Y es que sí, podrías creer que la hamburguesa es un alimento típico de Estados Unidos, pero la realidad es que, como su nombre bien indica, es de aquí. Y me encanta porque la historia va muy relacionada con lo que os he explicado antes. Y es que aquí en Hamburgo, en el siglo XIX, había lo que se llamaba la Hamburg Steak, básicamente el filete de Hamburgo, ternera bien picada y especiada, que luego en la parrilla se convertía en lo que conocemos hoy como una hamburguesa. Bien, lo interesante viene aquí, y esto ha creado mucha controversia en la historia en general. Y es que este método de hacer la carne no viene de aquí, es decir, ya los romanos en su momento picaban la carne picada no viene de Alemania, pero sí que le pusieron el nombre y sobre todo lo exportaron. Cuando estos marineros que inmigraban a Estados Unidos llegaron con estos trozos de carne o con esta manera de hacer la carne, se popularizó muchísimo
Y ahí es donde decidieron ponerle 2 panes y convertirlo en la típica hamburguesa que conocemos hoy. Entonces he decidido buscar y encontrar la mejor hamburguesería, o la que dicen que es la mejor de todo Hamburgo. Vamos a ello. La cosa es que la historia no se sabe bien del todo. También se dice que marineros de otros lugares llegaban al puerto de Hamburgo para hacer sus negocios y les venía este olor a carne, y es que habían puestos de comida callejera sirviendo esta carne. Hoy en día también lo puedes ver, al lado del puerto tienes lugares donde puedes comer hamburguesas. Me puedo imaginar que sería algo así, pero como más casero. Y es esta de aquí, la Dolph's Burger. Y esto me va bastante bien, ¿eh? Me parece simplemente increíble que de pura suerte haya acabado en un país donde la comida típica sea probablemente en la que tengo más expertise. A ver, tengo que dejar claro una cosa. En mi día a día yo no como esta comida. Cuando hago los vídeos me hace gracia comerla, pero hoy lo vamos a comer como si fuéramos gente que puntúa. Voy a pillar la cheeseburger. Veo que tienen muchísimas opciones, pero si realmente quieres probar si la carne está buena, vamos a probar esta. He leído en la carta que todas las hamburguesas son de esta región y que el pan lo hacen aquí, así que ya de primeras pinta bien. Vamos a ver cómo sabe. Y ahora es básicamente cuando se acaba la tontería y tenemos que ponernos en serio. La hamburguesa tiene muy buena pinta y es muy jugosa. El pan es de brioche. Las patatas las vamos a dejar a un lado y las vamos a juzgar por separado, porque aquí lo que nos importa es la hamburguesa. He cogido una doble patty con queso. Vamos a ver. Estoy notando algo ya distinto de primeras que me está gustando mucho. Primero de todo, extremadamente jugosa. A muchos de vosotros no os gustará la hamburguesa poco hecha, pero creo que es una de las maneras correctas de comerla, sobre todo si la carne es buena como esta, que desde luego que lo es. Y lo distinto a otras partes del mundo es que aquí sazonan la carne con pimienta, y no es algo que vea muy comúnmente en las hamburgueserías, y le queda muy bien, o al menos le da como ese toque más casero de algo que te podrías hacer en tu casa. Muy bien, la verdad. Aunque no las vamos a juzgar, vamos a probar las patatas. Esto es un plato francés, así que me ha sorprendido muy para bien. Os doy la nota al final del vídeo de todo. Con la broma, la hamburguesa me ha costado 26,50 € y creo que eso no es raro aquí. He estado leyendo que es una ciudad cara, tanto comer fuera como alquilar un apartamento, y es que estamos hablando de una de las ciudades más ricas de Alemania. Y otra cosa que he leído es que siempre está lloviendo. Y solo ha faltado que me parara un momento a comer para que esto se haya transformado. Y es que se dice que o bien en Hamburgo siempre está lloviendo, o va a llover, o parece que no va a llover pero acaba lloviendo. Esa es la mentalidad con la que tienes que salir a la calle en esta ciudad. Me estoy dirigiendo ahora mismo al lugar más turístico de la ciudad, que es básicamente un barrio que hay justo después de este puente. Pero es que hay un dato de esta ciudad que me parece increíble y que creo que la gran parte de vosotros ni siquiera lo sabéis. Y es que esta ciudad tiene más canales y más puentes que Venecia. Y digo que yo no lo sabía porque tampoco sabía cómo era la estructura de esta ciudad. Cuando vienes ya te das cuenta de que todo es como puentes y como con esta estructura, con casas alrededor. Y sinceramente, ya lo hablaremos más adelante, pero me parece precioso. Esto me parece increíble y es así en todo lo que es cerca del puerto. Y esto ya no sé si es porque ahora la ciudad está desolada, que si pegas un poco un chillido se escucha un eco en esta zona. ¡Suscribiros! Un poco de vergüenza he pasado, espero que nadie me haya visto a través de una ventana. Hablando de puentes, hemos llegado al lugar más turístico de la ciudad, que vais a tener que perdonarme, voy a tener que ver cómo se pronuncia. Estamos en Speicherstadt. Más o menos. No es este puente que veis aquí, sino esto que tengo a mis espaldas. Fijaros en este canal que se divide con la casa en el medio, que digamos es la localización más famosa de lo que es el barrio, que es lo más turístico. A mis espaldas, todo lo que veis alrededor son antiguos almacenes. Esto es básicamente lo que era un polígono industrial por allá al final de los 1800, principios del siglo XIX. Es muy famoso por sus característicos grandes edificios al lado del canal,
de ladrillo rojo. Este lugar tomó un papel muy importante para la historia, y es que cuando llegaban estos grandes barcos con mercancía, esto servía para almacenarlos, y al ser como una zona muy cerca del puerto, cuando las mercancías estaban aquí, es decir, café, especies, té, todo lo que te puedas imaginar, no se pagaba aranceles aún, por lo que entiendo que habrían ciertos chanchullos y por lo que valió la pena construir este grande barrio. Evidentemente a día de hoy ya no son almacenes, sino que la ciudad de Hamburgo ha conseguido retransformar todo esto y crear como una especie de barrio moderno, podríamos decir. De hecho, el ejemplo perfecto, veis el lugar, estas ventanas de aquí son una cafetería. Como veis aquí tenéis el cartelito, se entraría por aquí en lo que sería el antiguo almacén y podéis ver por aquí la gente tomando su café tranquilamente. Vamos a explorarlo un poco. Hasta las puertas de los edificios parecen puertas de búnker, o sea, son gordísimas. Esto deben ser unas oficinas normales ahora. Es que incluso de decir que toda esta nieve que ya ha empezado a embarrarse cerca de estos edificios le dan aún un look como más industrial, como más sucio, y me encanta. Yo soy consciente que a veces me sobreemociono por las cosas, pero estar justamente aquí, o sea, a ver, literal mis ojos ver esta estructura, como esta luz, que llueva, de repente llegar aquí y ver esta monstruosidad, ir hacia el otro lado en el puente y ver aún más monstruosidad, ladrillos rojos, como esta arquitectura, este puente, la gente tomando café aquí. Evidentemente de una manera más limpia, pero me da la sensación de como si estuviera en el 1900. Quiere decir que realmente me imagino los 1915, 1920 de esta manera. No sé si es a través de películas o a través de fotos. Si es que en cierta parte me recuerda a Jumbo en Nueva York, porque tiene la misma estructura y en cierta parte están cerca del puerto, cumplen un poco la misma función y en la misma época. Y ya sabéis que a mí me flipan las estéticas y no sabía que me gustaba tanto esta. O sea, y me jode, tío, me jode darme cuenta de una cosa, y es que de no haber hecho la tontería de decirle a la persona que decidiera dónde irme, probablemente nunca hubiera tenido la curiosidad de venir aquí a Hamburgo, no hubiera buscado ni siquiera qué hay en la ciudad. Probablemente si me enseñas una foto de esto, no pensaría que me gustaría tanto que verlo con mis propios ojos y caminar por aquí. Al final vosotros veis 4 imágenes, veis unas fotos en Google, no se puede apreciar la grandeza de algo. O sea, probablemente casi me pierdo esto únicamente porque no sé lo que me gusta, ¿sabes? No sé, raro. Creo que va siendo momento de hacer la actividad. Quiero ser sincero con vosotros, al menos por lo que he encontrado en internet, no hay demasiado que hacer en Hamburgo. Siempre que buscas alguna actividad es coger un barco para hacer un paseo o por el puerto o por los canales del barrio que acabamos de estar. Eso sí, siempre que buscas actividades te sale esto que tengo detrás de mí, el Miniature Wonderland. Creo que es como una especie de museo de cosas en miniatura. No sé lo interesante que puede llegar a ser, pero vamos a comprobarlo. Parece que hay que esperar unos cuantos minutos, se va a entrar en horas exactas. Tampoco es que me apasione demasiado, pero vamos a ver. Bueno, ya de primeras me parece bastante curioso que entremos por la sala de souvenirs a un museo, pero bueno. Oh, wow. Creo que va a ser difícil de apreciar lo pequeñas que son las personas, pero es que están hasta detalladas. O sea, fijaros en esta mujer de aquí, mi uña es más pequeña que el personaje, pero aún así le puedo distinguir la cara, ¿eh? ¿Por qué me da la sensación de que todo esto es algo que yo no tengo obsesión, pero que hay gente que tiene obsesión por coleccionar miniaturas? Supongo que habrá alguien en el vídeo que está viendo esto y está en el paraíso, ¿sabes? Y antes estábamos viendo simplemente las vitrinas de la entrada, pero fijaros en esto de aquí. Un estadio completo haciendo un concierto en completa miniatura. O sea, mirar mi dedo, cada uno de estos puntos es una persona en el concierto. Esto está sobrepasando mi lógica. Aquí tienen que haber años de trabajo para hacer esto de aquí. ¿Qué pueden haber aquí? ¿30.000, 40.000 personajes fácilmente? Creo que estoy empezando a entender por qué se me recomendaba esta actividad. Y es que esto es como mucho más grande de lo que pensaba. Tengo delante de mí una recreación entera del circuito de Mónaco de la Fórmula 1, donde hay Fórmula 1 compitiendo. O sea, fijaros en esto. Aquí tenemos los yates, todas las casas del alrededor. Y fijaros aquí, los Fórmula 1 dentro de Mónaco en miniatura. Es que incluso hay una retransmisión en directo de lo que está pasando aquí, recreando como si fuera la Fórmula 1. O sea, quiero que lo veáis en escala.
es que son enanos. No entiendo bien cómo funciona con los coches. Pero es que cada uno de los edificios tiene un montón de detalles, se van encendiendo las luces y apagando, pasando los coches, entrando en un túnel, hacen el circuito entero, o sea, esto se extiende muchísimo. Es una jodida obra de arte, o sea, acabo de dar la vuelta, antes estaba como en esa zona de ahí, pero es que Mónaco sí, o sea, está completa. Estoy viendo hasta el fondo las grúas moverse a la vez que tenemos el circuito por esta parte. Tienes tanto el circuito por aquí como las calles del costado también con coches y todo, o sea... No entiendo nada. Se acaban de meter en boxes los coches. Ahí están los boxes. Pero no lo entiendo, o sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, fijaros en lo grande que es esto. Si es que hay esta gente arriba para verlo. Madre de Dios santísima de mi vida. Llevaré, no exagero, media hora, 40 minutos. Esto es gigantesco, no se acaba. No lo estoy viendo ni siquiera todo. O sea, son muchas maquetas muy grandes con muchos detalles. Es brutal. Va a ser imposible de apreciar en cámara la locura que es este lugar. He tenido que dejar de hablar y enseñar las cosas para verlo por mí mismo, porque este lugar es gigantesco. Tienen 1000 cosas representadas en miniatura y cada una es más grande que la otra. O sea, puedes estar en Venecia como de repente en una noche de Las Vegas, o 1000 pueblecitos en 1000 situaciones distintas. El detalle es una barbaridad. No tiene sentido, de verdad. Es que incluso está tan bien hecho que puedes poner la cámara en diferentes ángulos y en cierta parte, si no sabes que eso es una miniatura, por un mínimo instante puedes llegar a creer que esto es verdad. Es posible que para mí haya sido muy divertido el hecho de grabar estas escenas con la cámara, pero si lo ves con tus propios ojos te das cuenta de que sí, hay cosas impresionantes y guapísimas, pero luego te pones a fijarte en una esquinita y cada detalle está hecho a la perfección. Cuando he entrado no pensaba que iba a salir impresionado, o sea, muy bien, muy bien. No estoy entendiendo nada. Estoy intentando procesar una cosa. Literalmente antes he grabado aquí para enseñaros lo de los puentes y fijaros ahora el agua. Han pasado unas horas. Tengo a los patos que pobre no les queda agua en los canales. O sea, ahora podría caminar perfectamente por aquí. Que entiendo perfectamente que la marea puede subir y bajar, pero no me esperaba encontrarme esto así. Si es que de hecho ese barco está a punto de no estar flotando. Qué interesante que depende la hora, esto se ve distinto, de hecho. Estoy seguro que esta parte también se llega a inundar en algún momento, porque toda esa parte de ahí es súper barrosa, igual que la de aquí. Y de hecho podemos ver el nivel del agua que sube prácticamente hasta aquí. ¿Qué guay? Bueno, vamos al hotel. Este es el momento de la verdad. Hemos venido a puntuar el lugar y aunque es verdad que me ha sorprendido mucho, he de ponerlo todo en perspectiva. No quiero que por la emoción puntuemos esto demasiado alto, así que vamos a ser sinceros. Vamos a empezar por el contexto histórico. Si bien me ha parecido interesante, le voy a poner un 6,8. De aquí pasamos a la comida y aquí esto juega un papel importante. A mí las hamburguesas me gustan mucho, pero por muy buena que esté, no puedo considerarlo como una gran gastronomía viniendo de España, así que le voy a poner un 7. Estaba muy buena. Pasamos a sitio turístico. Me voy a tener que dejar llevar por la emoción. Le voy a poner un 10. Es que no sabéis lo mucho que he disfrutado de ese lugar. Me he pasado mucho rato recorriéndolo para adelante, para atrás. O sea, lo he hecho como 2 o 3 veces. Impresionante. Me ha gustado mucho. La actividad. Vale, muy guapo lo de las miniaturas. Pero sí que es verdad que se me queda un poco corto como para estar un fin de semana queriendo hacer cosas. Así que le voy a poner un 6,5 a la ciudad, no a las miniaturas. Y luego, aunque no estuviera de primeras, quiero añadir una nueva sección que va a ser las sensaciones que me ha dado la ciudad, para poder también tocar el tema del tiempo. Creo que es una ciudad muy caminable. No he cogido en ningún momento ningún transporte público, ningún taxi, lo he hecho todo caminando. Me he pasado horas y creo que ha sido una muy buena elección. Todo me ha parecido muy bonito, las avenidas son muy amplias, cada puentecito te hace ver como una nueva perspectiva de toda la zona que he visto de la ciudad. Sí que es verdad que el tiempo no acompaña para nada, y si realmente este es el clima que suele hacer, si eres una persona que te molestan mucho las nubes y te molesta mucho la lluvia, no te va a gustar para nada. A mí no me molesta y además creo que le ha dado un poco esa esencia como gris, como apagada, que acompaña mucho con la estética de la ciudad. Pero aún así le voy a dar un 7, porque si tuviera que pasarme aquí una semana lloviendo todos los días, no creo que lo agradecería tanto. Así que esto en total da un 7,56. La experiencia ha sido increíble. No esperaba para nada que me fuera a gustar tanto Hamburgo. De hecho, diría que la pongo en mi top 5 ciudades de Europa, y es mucho decir. Y con esto me despido. No te olvides de registrarte en Revolut con este código QR o con el link de la descripción para participar en el sorteo de 10.000 euros y que te den tus 20 euros de bienvenida con tu primera compra. Nos vemos pronto y hazle caso a Vini. ¡Chao, chao! Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.